Saludos, mi nombre es Joaquín Berríos y voy a hacer la presentación de mi proyecto de electiva 5, el cual consiste en la construcción de la estructura interna de un edificio, una edificación que va a ser una vivienda unifamiliar. Empezamos revisando las variables bases que se establecieron para el proyecto, las cuales se encuentran en opciones, programación, y ahí podemos ver que mi semana comienza en enero, mi año fiscal comienza en enero, mi semana comienza un lunes y tengo un horario por día de 8 horas. Empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 5:30. A las 12 del mediodía se toma 1 hora y media de descanso y se continúa hasta las 5:30. Tenemos 40 horas por semana y 22 días por mes. Ahora, eh, la distribución de las actividades se hizo de acuerdo o conforme a la codificación Covenant para estructuras. Se utilizó la herramienta de resumen para para hacer divisiones entre todos los estados del proyecto y crear una visualización una, y mantener una mejor visualización de todas las actividades que se iban a realizar. Por ello tenemos obras preliminares, movimiento de tierra, estructura y obras arquitectónicas. Las primeras actividades están programadas de manera manual, sin embargo, a partir de estructura, todas las actividades se empezaron a computar o a insertar dentro del programa de manera utilizando la opción de autoprogramación. Esto se debe a que optimiza el añadir tareas al proyecto. Ah, en horas preliminares tenemos el replanteo de obra, que dura 3 días, y la deforestación liviana, limpieza de rastrojos, vegetación liviana, con una altura inferior a 8 metros, menor de 1 hectárea. Incluye deserraizamiento. Una vez terminado, pasamos al movimiento de tierra, que va a durar 21 días. Tenemos 11 días que se dedican a la excavación en tierra a mano para cientos de fundaciones, zanjas, entre otras, con profundidades comprendidas entre 0 y 1,50 m. Continuamos con la carga a mano de material proveniente de las excavaciones. Se asume que tomará unos 20 días. Todos los tiempos asumidos son simplemente esos, son tiempos asumidos y no reflejan ningún, ninguna realización previa de cómputos métricos. Continuamos con la estructura, que es el- la, la actividad que engloba el mayor tiempo, debido a que engloba a todos los procedimientos de compactación de rellenos con apisonadores de percusión, la construcción de base de piedra picada, los encofrados de madera recto, que incluyen el suministro y la colocación, suministro, preparación y colocación de acero de refuerzo, utilizando cabillas de 1 pulgada a 3/8 pulgada para infraestructura, y el suministro, preparación y colocación de acero de refuerzo, utilizando cabillas de 1 pulgada a 3/8 para superestructura. La diferencia entre infraestructura y superestructura simplemente se puede explicar clasificando a todo lo que es infraestructura si se encuentra debajo de, de la, del cote de inicio, es decir, debajo del suelo, fundaciones, entre otras. Luego seguimos con el concreto, el que va a ser de acabado corriente para la construcción de columnas rectangulares y el concreto para la construcción de losa de fundación tipo maciza. La actividad que sigue se llama estructura de techo. Dentro de estas se abarcarían todas las actividades como vigas, machones, vigas de dintel, entre otras que pertenecerían ya al techo de la estructura. Ah, por último, tenemos las obras arquitectónicas, que simplemente incluyen la construcción de paredes de bloque de 10 centímetros de espesor para las paredes internas y la construcción de paredes de bloques con bloques de espesor de 15 centímetros para las paredes
las paredes externas. Por último tenemos el revestimiento de paredes internas y externas que no siguen que cada una en, en la codificación Codenin, cada una pertenece a una actividad distinta, pero por propósitos de resumir, las se unieron en una misma actividad para este proyecto. Ahora, el diagrama de Gantt. Se puede observar que cada actividad empieza, que hay actividades que se realizan de manera simultánea, de manera simultánea, conforme se van realizando las demás. Por ejemplo, el replanteo de obra se empieza a trabajar el primer día y ya al siguiente día se empieza de una vez con la deforestación, eh, con la deforestación y limpieza de rastrojos y vegetación liviana. Esto para simular cómo se realiza un proyecto en la vida real, debido a que usualmente en los proyectos no se espera, como se ha explicado durante todo el semestre, no se espera que se termine simplemente una actividad para empezar la otra. Lo mismo ocurre con la excavación. El primer día se empieza a trabajar con la excavación el primer día y conforme al rendimiento podemos empezar a trabajar con la actividad de carga a mano de material proveniente de las excavaciones. Lo mismo aplica para las actividades en estructura. Por ejemplo, que en estructura se encuentra una distribución o predecesión entre actividades distintas. Por ejemplo, empezamos con la compactación de rellenos de apisonadores de percusión y un día antes de terminar empezamos con la construcción de base de piedra picada correspondiente a las obras preparativas, porque aprovechamos el espacio que ya tenemos preparado con la compactación de los días anteriores para empezar a trabajar. Luego, en vez de pasar directamente al encofrado o a los encofrados de madera, debemos empezar primero con el suministro, preparación y colocación de los aceros de infraestructura. Una vez preparados los aceros de infraestructura, sí podemos empezar a trabajar con los encofrados de madera para envases de pavimento y losas de fundación. Una vez terminado con el encofrado de madera para la losa de fundación, sí podemos empezar a trabajar con el suministro, la actividad 15, que es el concreto de FC 200 kg fuerza por centímetro cuadrado para la construcción de losas de fundación tipo maciza. Una vez terminamos esto, ya podemos empezar con el suministro, preparación y colocación para los aceros de superestructura, su encofrado y posteriormente el concreto para las columnas. La estructura de techo viene al final de todas estas actividades precisamente porque se necesitan haber preparado todo lo anterior para poder continuar con la estructura de techo. Por último, tenemos las obras arquitectónicas, las cuales simplemente cuentan con predecesiones regulares, ya que empezamos a construir las paredes. Un momento. Aquí está. Empezamos a trabajar con las paredes una vez terminado la estructura de techo. Y tenemos las otras actividades. Las paredes se empiezan a construir de manera simultánea, las internas y las externas. Y una vez terminamos con las paredes, ya podemos empezar con el revestimiento. Ahora pasemos a la asignación de recursos. Pasamos a... Ok, aquí. Estamos en la hoja de recursos y tenemos divididas todos los recursos, es decir, mano de obra, equipos y materiales con distintos colores para mejorar la visualización. Se asignó para el trabajo un albañil de primera. Todos los precios presentes dentro de este proyecto vienen de el tabulador el tabulador de salarios del Colegio de Ingenieros en su versión de junio de 2021. Por ello tenemos el albañil de primera con 3.281 con 250 bolívares la hora y seguimos así con cada uno de
de la mano de obra. Tenemos el ayudante de primera, tenemos un caballero de primera, un caballero de segunda y tenemos 3 caporales. ¿Por qué? Precisamente porque hay actividades que requieren la presencia de 2 caporales al mismo tiempo y por ello se subió su porcentaje hasta el 300% para representar su presencia en esas 3 actividades. Tenemos el maestro caballero, el maestro de obra, el maestro de obra de segunda, maestro impermeabilizador, maquinista de concreto de primera, caporal y el operador de equipo liviano. Una vez terminados con la mano de obra, pasamos con los equipos. Necesitamos andamios tubulares, alicate crescent, andamio colgante alba con 50 metros de guaya, andamio tubular, barras metálicas, bombonas de gas para la soldadura, porque se van a utilizar para el techo, se van a utilizar como vigas, se van a utilizar perfiles rectangulares. Necesitamos la calculadora HP 50G o similar. Eso es para la primera actividad, que es el replanteo. Carretilla, carretón buggy, cepillo, cinta métrica, marca Stanley de 5 metros y cinta métrica de topógrafo de 50 metros. Cortadora de cabilla para las actividades de preparación de acero, de infraestructura o superestructura. Cortadora de cerámica, cuchara de 6 pulgadas marca Bellota, esa es para el revestimiento de paredes, dobladora de cabillas para el suministro, escuadra metálica, jalones para la topografía, que ese es para la primera actividad, para la nivelación y replanteo, el machete rozador de 22 pulgadas marca Bellota, que se va a utilizar para las actividades de deforestación, martillo Bellota, martillo para carpintero para las actividades de encofrado, la mezcladora de concreto para las actividades de vaciado de concreto, el nivel de 3 burbujas, la pala redonda, pico punta pala bellota, entre otros. Por último terminamos con los materiales. La diferencia de codificar materiales como un recurso en la hoja, en la herramienta, es que la etiqueta de material será cambiada a la unidad con la que se mida. Es decir, el perfil con V cuadrado, por ejemplo, de 220 por 220, se clasifica como kilogramos fuerza. Esto representa en la tasa estándar, donde usualmente se puede ver que es la unidad de dinero por hora, se toma como la cantidad de dinero entre la etiqueta de material. Por eso tenemos un perfil con W cuadrado de 220 por 220, que serían 4.230.000 por kilogramo fuerza. Y se aplica de la misma manera para todas las otras los otros materiales. De igual manera, a cada actividad, cada material o recurso cuenta con sus iniciales, dependiendo que, por ejemplo, para el perfil con W cuadrado se toma como PSC 220 por 220, eso lo decide cómo lo denomina la persona que está realizando el proyecto. Por último, todos los recursos y materiales los recursos en general, mano de obra, equipos y materiales que se sumieron para este proyecto provienen del visor de partidas del Colegio de Ingenieros, la versión de junio de 2011. Por último, pasamos a informe. Entramos en recursos, no, en costes y pasamos a información general de costos de la tarea, en donde se puede ver el progreso de todas las actividades, cuánto falta y cuánto cuesta cada actividad según el resumen que se hizo, la división por resumen que se hizo previamente. Falta explicar en el proyecto, archivo, pasamos otra vez al diagrama de Gantt para establecer
el porcentaje completado, simplemente se hace clic sobre la actividad y en la barra de tareas se puede ver distintas, al lado del tamaño de la fuente, se puede ver que existen unos iconos que son barras que cuentan que por debajo tienen porcentaje 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. Cada uno de estos se puede utilizar para representar el porcentaje de completación en el que va la actividad. La mayoría de las actividades para este proyecto se asumen como terminadas, excepto en las obras arquitectónicas. Gracias por su atención.